Cuando nos contactaron desde Jiriki para hacer un taller relacionado con astronomía, pensamos por un lado en trabajar un poco con radioastronomía y coincidiendo además con la fecha, con las Perseidas, que podríamos hacer alguna actividad de observar esa lluvia de meteoritos desde otra perspectiva, ¿no? Desde las ondas de radio. Hemos traído varios proyectos para desarrollar y para trabajar en ellos durante el taller. Luego hemos traído también algunas herramientas de radioastronomía, principalmente algunos receptores y material para desarrollar antenas que podamos usar para observar mediante radio las Perseidas, la lluvia de meteoritos de hoy y mañana, en el que vamos a aprovechar un potente radar francés que como todo sistema de radio, aunque intente ir sobre el suelo para detectar pues aviones, etcétera, o hasta una altura determinada, pues acaba parte saliendo al espacio y los meteoritos la reflejan, con lo que podemos recibir esa señal e incluso contar, gracias a sus trazas de radio, el número que están cayendo por hora, etcétera, pero sobre todo visualizarlo de una manera que no podríamos con el ojo humano, incluso visualizarlo aunque no sea de noche, ¿no? Los proyectos de ciencia ciudadana, como dices, son esos proyectos en los que el aporte que se hace, las personas que trabajan en esos proyectos y el resultado de esos proyectos pertenecen al dominio público, al gran grueso de la población. No pertenecen a estados, no pertenecen a corporaciones. ASHAB, que es el colectivo del que venimos desde Asturias, nació así, nació la idea era agregar a un montón de gente que tenía intereses en distintas disciplinas de fabricación digital y que realizaban sus propios proyectos, agregarlos a todos en un mismo proyecto que nos permitiese trabajar con un objetivo común y sin olvidar también el gran valor educativo que tiene, las posibilidades que tiene de convertir esto en una experiencia educativa y llevarlo a distintos públicos.